Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder reunirnos como familia para rendir culto a Él. Pero además de eso nos da el privilegio de poder ser alimentados por su palabra. Gracias, Dios nuestro. Continuamos con nuestras enseñanzas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy estaremos observando cómo la segunda venida de Cristo es la esperanza para una vida plena en Cristo. La segunda venida de Cristo, la esperanza para una vida plena en Cristo. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hoy veremos cómo la segunda venida de Cristo es la esperanza para una vida plena en Cristo, que se manifiesta de tres maneras, de tres formas. Y la primera forma, en la cual es manifestada esa esperanza en el creyente por la segunda venida de Cristo, es la esperanza de victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo. Esa es una primera manifestación de la esperanza del creyente, la esperanza de victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo
es el fundamento de nuestra fe. El hecho de que Cristo haya resucitado, ese suceso histórico se convierte en el fundamento de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Está claro que así como Dios permitió que el Señor Jesús resucitara y venciera la muerte, asimismo, aquellos que verdaderamente hemos creído, seremos resucitados en el día postrero. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo fundamenta la fe de quienes han creído en Él. Los muertos en Cristo resucitarán. Vamos a mirar entonces, con respecto a esta esperanza de victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo, dos implicaciones. La primera: Dios traerá con Jesús a los muertos en Cristo. Dios traerá con Jesús a los muertos en Cristo. El versículo 13 y 14 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, a aquellos que murieron en Cristo. Dios resucitará a los cristianos que han muerto, así como lo hizo con Jesús. Este mensaje que Pablo dio a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, que tenían creyentes que ya habían muerto, era un mensaje de esperanza para ellos. También un mensaje de esperanza para los creyentes vivos ante la idea de tener que morir. La certeza, a pesar de la muerte, de que un día seremos resucitados y viviremos eternamente en Cristo Jesús. Una segunda implicación es que, según el texto, los muertos en Cristo resucitarán cuando Cristo venga. El versículo 16 dice de la siguiente manera: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El orden que Pablo da es que, en primer lugar, resucitarán los creyentes que hayan muerto cuando Cristo venga por su iglesia. Es importante, amados hermanos, tener presente que los hermanos de Tesalónica y los que estaban alrededor en otras iglesias en el contexto, y aún el mismo Pablo, vivían con la expectativa de la segunda venida de Cristo en un contexto difícil. Era un contexto difícil en el que se desenvolvían, pero cada uno de ellos, a pesar de las circunstancias, procuraba llevar una vida agradable al Señor, viviendo con la expectativa de que Cristo vendría por segunda vez. Entonces, la expectativa del regreso de Cristo se convierte en un argumento de fe muy poderoso ante las aflicciones de esta vida. Una segunda manifestación
de la esperanza de vida en Cristo es la esperanza del arrebatamiento para los creyentes vivos en su segunda venida. La esperanza del arrebatamiento para los creyentes vivos en su segunda venida. Aquellos que se encuentren vivos en el momento del arrebatamiento tienen una esperanza. Y eso lo podemos ver fundamentado en el versículo 17, que dice de la siguiente manera: Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo se incluye entre los posibles vivos cuando Cristo venga. Eso tiene una implicación. Pablo estaba expectante, estaba a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, todos aquellos que hemos creído y rendido nuestra vida a Cristo debemos estar expectantes, preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una implicación alrededor de la esperanza del arrebatamiento para los creyentes vivos en la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera implicación es que los creyentes vivos serán arrebatados cuando Cristo venga. Eso nos dice la palabra. Y esa palabra arrebatados viene del griego harpazo, que significa apoderarse. En su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo se apoderará de los suyos, de su iglesia, de aquellos que hemos decidido creer y seguirle. Este verbo, apoderarse o arrebatar, está en voz pasiva, en primera persona, en plural. Pablo está hablando de esa manera porque él se incluye dentro de esos que serán arrebatados cuando Cristo venga. Y será juntamente, aquellos que estén vivos serán arrebatados juntamente con quienes hayan muerto en Cristo. Es decir, la iglesia por completo será arrebatada, los que se encuentren vivos en ese momento y los que hayan muerto en Cristo. En ese momento, si miramos el contexto en las cartas de Pablo, Primera de Corintios nos muestra que en ese momento seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 51 al 52, dicen de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Habrá entonces un encuentro pleno con el Señor Jesucristo. Habrá un encuentro pleno con el Señor Jesucristo. El versículo 17 nos estaba diciendo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que hayan muerto, ¿cierto?, en el Señor. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recibir al Señor en el aire será un encuentro especial. El griego apántesis es una palabra que habla alrededor de lo que es el encuentro, ese encuentro que tendremos con el Señor en el aire. Apántesis, un encuentro, una reunión, un encontrar especial, implica esa palabra.
también este encuentro pleno con el Señor Jesucristo tiene la implicación de que estaremos de ahí en adelante siempre con el Señor. Ante la esperanza del arrebatamiento para los creyentes vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tendremos la expectativa de que seremos transformados. Tendremos un encuentro corporativo con el Señor como cuerpo, como iglesia. Tendremos permanencia eterna con el Señor. Ese hecho debe ser motivo de gozo y mensaje de esperanza para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Seremos transformados. Tendremos un encuentro corporativo como cuerpo con el Señor y permaneceremos eternamente con Él. Aleluya. Una tercera manifestación de la esperanza de vida en Cristo es la esperanza de la salvación a una vida juntamente con Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3, dicen de la siguiente manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Será sorpresivo. No hay necesidad de saber cuándo viene Cristo para los que le esperamos. No hay necesidad de ello. Porque tenemos claro que nuestro Señor vendrá en el momento en que menos se espera. En el momento en que menos se espera. Ya hemos visto, no conocemos el día ni la hora. No lo conocemos. Sabemos que el Señor vendrá por nosotros y nosotros debemos estar preparados para ello. El ladrón entra por sorpresa en una casa a robar. El ladrón toma todas las precauciones para que los de la casa no se den cuenta de su llegada. Pero el creyente que está alerta, atento, se preocupa por permanecer preparado para la venida del Señor, la cual no sabe cuándo se llevará a cabo. Pero lo importante para quienes hemos creído es que para nosotros no será una sorpresa, porque sabemos que el Señor evidentemente vendrá por nosotros. En el texto bíblico se nos mostraba en el versículo 3 que en ese momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente dirá paz y seguridad. Paz y seguridad. Aparentemente la gente estará envuelta en un momento de paz y de aparente seguridad, pero entonces de manera repentina vendrá la destrucción, dice el texto bíblico, de manera repentina. Habrá momentos de angustia en ese momento, momentos de angustia para la humanidad, como los dolores de la mujer encinta. Serán momentos angustiantes, serán momentos complejos.
vendrán repentinamente, así como llega ese momento de manera repentina en que la mujer encinta le dan los dolores para el parto. Y entonces empezará ese proceso angustioso hasta el momento del parto. Esa es una figura que el Señor nos muestra a través de su palabra para poder hacernos entender cómo serán los momentos relacionados con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda implicación acerca de la esperanza de la salvación a una vida juntamente con Cristo es que Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Cristo. Es el mismo Dios, en su infinita gracia y su infinita misericordia, que nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Cristo. Los versículos 4 al 10 del capítulo 5 de la primera carta de los Tesalonicenses dice de la siguiente manera: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que nos encontramos expectantes ante su segunda venida, no somos de la noche, somos del día. Eso nos enseña el texto bíblico. No andamos en oscuridad, no ocultamos nada. Nuestra vida de manera integral se hace evidente a la luz. No ocultamos nada. Los que verdaderamente seguimos a Cristo y nos sometemos a su señorío, buscamos vivir, como lo vimos el domingo pasado, una vida de santidad, una vida de integridad en medio de la luz de Cristo. No andamos ocultando nada, no ocultamos nada, no andamos en la oscuridad, no somos de la noche, somos del día, andamos en la luz de Cristo. Lo bueno es que el creyente que verdaderamente está siguiendo al Señor no será sorprendido. Para él no será una sorpresa la segunda venida de Cristo, sino que será la confirmación de una certeza que él ha tenido durante su vida. Debemos estar a la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación en Cristo. La vida de fe debe mantenernos a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Esa vida de fe la podemos ver plasmada de manera general en el capítulo 6 de la carta que Pablo escribió a los Efesios. La manera como usted y yo debemos llevar nuestra vida diaria de acuerdo a nuestros roles, nuestra vida como hijos, nuestra vida como padres, nuestra vida como servidores. Pablo muestra en el capítulo 6 de Efesios diferentes aspectos de nuestra vida en la que el creyente debe marcar la diferencia actuando como actuaría nuestro Señor Jesucristo. Una tercera implicación con respecto
a esta esperanza de la salvación para una vida juntamente con Cristo es que Dios nos ha puesto para que vivamos juntamente con Cristo. El versículo 10 dice que Cristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cristo que murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos y expectantes ante su venida, o que durmamos, es decir, que ya hayamos muerto, cualquiera de esos dos aspectos, entonces vivamos juntamente con Él, independientemente de cuál sea la condición en el momento en que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia. Esta es entonces la esperanza que tenemos en Dios. Es por eso, amados hermanos, amada iglesia, que no debemos olvidar que Cristo viene por nosotros para una vida plena en Él. El versículo 11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, porque Cristo viene, amados hermanos. Conclusiones. Hemos visto que la segunda venida de Cristo es la esperanza para una vida plena en Cristo Jesús. Es la esperanza para todos nosotros. Y hemos visto que esa esperanza se puede manifestar de tres formas. La esperanza de victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo. También la esperanza del arrebatamiento para los creyentes vivos en su segunda venida. Y la esperanza de la salvación a una vida juntamente con Cristo, todos aquellos que hayan muerto en Cristo o que se encuentren vivos en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que pudimos ver a lo largo de la enseñanza es que el creyente que verdaderamente ha fundamentado su fe en Cristo Jesús no está buscando, investigando, no se encuentra preocupado por si es que ya viene Cristo o no viene. No está interesado todo el tiempo en señales y en profecías, amados hermanos, sino que el creyente que tiene la certeza como fundamento de su fe en Jesucristo de que Cristo vendrá por segunda vez, su preocupación principal es estar preparado, es preparar su vida para llevar un ritmo de vida, un estilo de vida acorde a lo que Dios desea. Nuestra mayor preocupación, amados hermanos, debe ser que nuestra vida sea una vida en santidad, una vida de integridad, una vida en luz, no en oscuridad, una vida que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que ocultar. Debemos estar dispuestos a estar en la luz en todo tiempo, para que nos observen. La iglesia misma es luz para las naciones, para las personas que no conocen al Señor. La iglesia habita en luz y es luz para los demás. Nuestra meta es ser como Cristo. Vivir a Cristo en todo lo que pensamos. Vivir a Cristo en lo que decimos. Vivir a Cristo en lo que sentimos. Vivir a Cristo en lo que hacemos. Amados, quiero exponer lo que expone el apóstol Pablo
en el versículo 23 del capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo dice a la iglesia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Dios les bendiga, amados.